Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para el chismecito turco que les traigo hoy. Prepárense porque esta noticia está que arde y tiene como protagonistas a dos de las figuras más queridas y a la vez más polémicas del mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores, hoy vamos a hablar de qué fue lo que Demet dijo de Can, y por qué todo el mundo está explotando. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Tengo vídeos cada semana con las últimas noticias, rumores y chismes de tus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y los fans, claro, enloquecimos pensando que esa magia también existía fuera de las cámaras. Los rumores de un romance entre ellos fueron constantes, y aunque ninguno de los dos lo confirmó oficialmente, la verdad es que alimentaron bastante la especulación. Pero bueno, el tiempo pasó, la serie terminó, y cada uno siguió su camino. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en varios proyectos, y Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Sin embargo, el fantasma de Erkenci Kuş y de su posible relación siempre los ha perseguido. Era inevitable, ¿verdad? La sombra de un romance no confirmado, pero palpablemente sentido por millones, no desaparece fácilmente. Los fans seguían buscando señales, reanalizando entrevistas antiguas y creando teorías sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Incluso algunos grupos de fans se dedicaban a investigar cada movimiento de ambos, buscando cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Era una obsesión colectiva alimentada por la esperanza de que su pareja favorita de la ficción se convirtiera en realidad. Ahora bien, ¿por qué digo que Demet explotó? Pues resulta que en una reciente entrevista, a Demet le preguntaron, una vez más, sobre Can Yaman y sobre cómo fue trabajar con él. Y para sorpresa de muchos, su respuesta fue bastante directa, por decirlo suavemente. No fue un simple «todo bien» o un evasivo «éramos compañeros de trabajo». No, señores. Esta vez Demet parecía tener algo más que decir, algo que había estado guardando quizás por demasiado tiempo. Aparentemente Demet se mostró un poco cansada de que siempre le pregunten lo mismo. Según fuentes cercanas a la entrevista, su lenguaje corporal denotaba cierta incomodidad cuando el nombre de Can salió a relucir. Suspiró, frunció el ceño ligeramente y sus manos juguetearon nerviosamente con el micrófono. Detalles que, por supuesto, no pasaron desapercibidos para los observadores más atentos. Y aunque intentó ser lo más diplomática posible, sus palabras dejaron entrever una realidad que muchos sospechábamos: la relación entre ellos no era tan idílica como la pintaba la pantalla. No todo era miel sobre hojuelas, ni risas y complicidad fuera del set. Había una tensión subyacente, una dinámica compleja que iba más allá de la simple camaradería. Demet habló sobre la presión mediática que ambos sintieron durante la emisión de Erkenci Kuş, y de cómo eso afectó su relación personal. No entró en detalles escabrosos, pero sí dejó claro que trabajar con Can Yaman no siempre fue fácil. Dijo algo así como que éramos muy jóvenes y nos dejamos llevar por la euforia del momento, pero a veces las cosas no son lo que parecen. Una frase que obviamente encendió todas las alarmas. ¿La euforia del momento? ¿Se refería a la fama repentina? ¿O insinuaba que hubo algo más, algo que se desvaneció con el tiempo? La ambigüedad de sus palabras fue suficiente para desatar un torbellino de especulaciones. Pero ahí no quedó la cosa. Demet también mencionó que aunque le guarda cariño a Can por todo lo que vivieron juntos, cree que ambos han evolucionado mucho desde entonces y que ya no tienen nada en común. Una declaración bastante contundente considerando que durante un tiempo fueron la pareja del momento. Cariño. Una palabra que, dependiendo del contexto, puede significar muchas cosas. ¿Un cariño fraternal? ¿Un recuerdo nostálgico de un pasado compartido? ¿O simplemente una forma cortés de referirse a alguien con quien ya no tiene ningún lazo emocional? Y luego remató con la frase lapidaria: ya no tenemos nada en común. Era como cerrar la puerta definitivamente, como decir: miren, esto ya pasó. Sigan adelante. Ahora bien, ¿por qué digo que todo el mundo explota con esto?
Pues porque, como ya les dije, los fans de Erkencikus siguen aferrados a la idea de que entre Demet y Can hubo algo más que una simple amistad laboral. Y estas declaraciones de Demet, obviamente, les caen como un balde de agua fría. Es como si les hubieran dicho que Papá Noel no existe, o que el conejo de Pascua es solo un invento. La ilusión se rompe, la fantasía se desvanece y la realidad, a veces, duele. Las redes sociales se han llenado de comentarios a favor y en contra de Demet. Algunos la critican por desilusionar a los fans y por negar lo que hubo entre ella y Can. La tildan de ingrata, de desconsiderada, de no valorar el apoyo que recibió de los fans que creían en su relación. Le reprochan haber alimentado las esperanzas y luego, de repente, echarlas por tierra. Otros, por el contrario, la apoyan y la felicitan por ser honesta y por poner fin a una especulación que ya duraba demasiado. La alaban por su valentía, por atreverse a romper el silencio y por no dejarse presionar por las expectativas del público. La ven como una mujer fuerte e independiente que ha tomado las riendas de su propia narrativa. Y por supuesto también están los que critican a Can Yaman, acusándolo de ser el culpable de la mala relación entre ambos. Hay quienes dicen que su personalidad arrogante y egocéntrica hizo que trabajar con él fuera insoportable. Rescatan viejas entrevistas, analizan gestos y expresiones, y encuentran pruebas de su supuesto comportamiento negativo. Lo pintan como un divo insoportable que hacía la vida imposible a sus compañeros de trabajo. Otros, sin embargo, lo defienden a capa y espada, argumentando que Demet está siendo injusta y que está aprovechando la situación para llamar la atención. Aseguran que Can es un hombre encantador y profesional, y que Demet está intentando dañar su imagen. La verdad es que, como siempre, la verdad está en algún punto intermedio. Probablemente la relación entre Demet y Can fue una mezcla de química, atracción y presión mediática. Y es muy posible que con el tiempo, las cosas se hayan enfriado y que ya no tengan ningún interés en mantener el contacto. Quizás la convivencia diaria, las exigencias del rodaje, las diferencias de personalidad, o simplemente el paso del tiempo, desgastaron lo que pudo haber sido. O quizás simplemente nunca hubo nada más que una buena química en pantalla y una amistad forjada en el calor del trabajo. Lo que sí está claro es que las declaraciones de Demet han reavivado un fuego que muchos creían apagado. Y ahora, todos estamos esperando a ver si Can Yaman decide responder a estas declaraciones. Imagínense el revuelo que se armaría si él también decidiera hablar sobre lo que pasó entre ellos. Sería un auténtico terremoto mediático, un enfrentamiento público que paralizaría al mundo del espectáculo turco y más allá. Las redes sociales estallarían, los programas de televisión se llenarían de debates, y los periódicos y revistas dedicarían portadas enteras al tema. De hecho, algunos medios turcos ya están intentando contactar a Can para obtener su versión de la historia. Pero hasta el momento él se ha mantenido en silencio. Quizás prefiera no alimentar más la polémica, o quizás esté preparando una respuesta contundente que nos deje a todos boquiabiertos. El tiempo dirá. Quizás esté consultando con sus asesores de imagen, sopesando cuidadosamente las consecuencias de sus palabras. O quizás simplemente no le interese en absoluto entrar en este juego. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada palabra, cada gesto y cada movimiento de Demet y Can. Porque, seamos honestos, este tipo de dramas nos encantan. Y más aún cuando involucran a dos de nuestras estrellas turcas favoritas. Somos adictos al chisme, a la intriga, a la posibilidad de descubrir los secretos más íntimos de nuestros ídolos. Ahora bien, más allá del chisme y la especulación, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas, con sentimientos y con vidas propias. Tienen derecho a hablar de su pasado y a expresar sus opiniones, sin ser juzgados ni atacados por ello. Y como fans debemos respetar sus decisiones y seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos. Al fin y al cabo, su vida personal es asunto suyo, y nosotros no tenemos derecho a entrometernos. Al final del día, lo importante es que ambos sigan brillando en el mundo del espectáculo turco. Y si eso significa que ya no van a trabajar juntos, pues que así sea. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Que continúen deleitándonos con su talento, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, ¿qué les parece si pasamos a otro tema? Porque, como saben, el mundo del entretenimiento turco está lleno de sorpresas. Y tengo muchas más noticias y chismes para compartir con ustedes. Así que quédense conectados y no se pierdan mis próximos vídeos.
Pero antes déjenme saber en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que Khan debería responder? Quiero saber sus opiniones. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito turco que les he traído hoy. Recuerden que esta es solo mi opinión y mi interpretación de los hechos. Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. En resumen, hemos hablado de las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, y de cómo estas declaraciones han generado una gran polémica en las redes sociales. Hemos analizado los posibles motivos de Demet para hablar de esta manera, y hemos especulado sobre la posible reacción de Can Yaman. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar las decisiones de nuestros artistas favoritos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario abajo con su opinión sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet fue justa con Khan? ¿O creen que él también tiene algo que decir? Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que hago. Recuerden, denle like al vídeo, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal para más chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.